práctico, no soy político, no soy sacerdote, no soy teólogo, no soy especialista en la Biblia tampoco, pero Jaime, bueno, bienvenido, pero soy católico y salvadoreño, eso se lo confirmo, soy católico. Entonces me he dado cuenta y he visto en las redes sociales a youtubers, tiktokers y otros analistas refiriéndose a lo que dicen estos sacerdotes y de la Iglesia Católica, cómo están en contra del régimen, en contra de las mismas obras que se están desarrollando. Hola gato, bienvenido. William, bienvenido. La Paz, bienvenido. La Paz 503. ¿Cómo se están refiriendo? Pero yo, para mi referencia y mi opinión es como católico lo estoy haciendo y ya es la tercera vez que lo voy a repetir, porque yo lo estoy repitiendo, pero no lo grabo para dejarlo ahí, ¿verdad? Pero hoy creo que sí voy a grabar y voy a subir cortitos, ¿verdad? Voy a subir cortitos. Entonces, mi opinión es así, mi formación social es desde el punto de vista católico. No digo que soy un santo, tampoco no, tampoco lo digo. Y primero escuchemos lo que dicen. Y esa es la iglesia. Por eso la iglesia es una, santa, católica y apostólica y martirial. Nuestra iglesia, y una iglesia que no se pone en favor del sufrimiento del pueblo, deja de ser la iglesia del Señor, decía San Romero. Escuchen bien lo que dice, una iglesia que no se pone a favor de los pobres. Lo vamos a ir explicando así, a favor, pero ¿quién es el pobre para esta iglesia, para este sacerdote, no para la iglesia? ¿Quién es el pobre? Para él, porque eso es lo que está diciendo. Mira, textualmente, para él se está refiriendo con pobre a los pandilleros. No se está refiriendo a ti ni a mí porque yo soy pobre, no soy rico. No se está refiriendo a mí como católico ni como pobre que soy. Él se está refiriendo al régimen de excepción en contra de las pandillas, en contra del criminal, en contra del que vende polvo, hierba, en contra de eso es que él se está, o sea, a favor de eso es que él cuando dice la iglesia a favor de los pobres, como decía Monseñor Romero, dice, vayamos por puntos. Él se refiere y lo podemos ver que es con hechos. Y mientras que lo están, Eso es con hechos. malditos hacedores del mal, ustedes hicieron leyes en contra de mi pobre pueblo El Salvador. La ley de la minería, la ley de excepción, la ley de la expropiación, la ley cadena perpetua. Ustedes la hicieron, malditos, apártense de mí, hacedores del mal. Tarde o temprano ya verán. Y algunos chuecos de estos tienen sus madres, sus mamás que son católicas. Y también se van a ir a la desgracia con sus hijos chuecos. Malditos hacedores del mal. ¿Escucharon? Está diciendo malditos hacedores del mal. Y menciona el régimen, menciona la minería. ¿Quiénes están trabajando? ¿Quiénes hicieron el régimen? Gracias por los me gusta. Lo hicieron la Asamblea Legislativa, lo hizo el presidente Bukele, lo hizo la bancada Cian, Nuevas Ideas. ¿Y qué ha pasado? Se está refiriendo con las maldiciones a ellos, a ellos. Pero aquí veamos, ¿a quién ha afectado? Díganme ustedes, ¿a quién ha afectado el régimen? A mí no me ha afectado. A mí no me ha afectado el régimen. Ustedes muy bien lo saben. A mí no me ha afectado. ¿A alguien más de ustedes, honorables personas, les ha afectado? Le ha afectado solamente a los pandilleros, a los ladrones, a los que robaban impuestos. ¿A ellos les ha afectado? Como a mí como ciudadano honrado no me ha afectado. ¿Entienden? A mí no me ha afectado. No me ha afectado. Pero aquí te lo voy a ir diciendo partes por partes. Este sacerdote,
toma en cuenta a los pandilleros, no a los pobres, que menciona Monseñor Romero y que dice, habla de solidaridad, pero realmente él se refiere Ustedes a los hicieron pandilleros. leyes en contra de mi propio. Noticia de última hora, mi gente. El sacerdote Luis Germán De Veracruz, saquen el agua bendita y háganle un exorcismo a estos curas católicos que parecen que están poseídos por el mismísimo cachudo. Señores, los curas de la Iglesia Católica continúan ensatanados lanzando sus ataques en contra del gobierno del presidente Bukele y de los diputados de Nuevas Ideas. Nunca antes los habíamos visto tan enojados contra un gobierno como lo están con el gobierno de Bukele. El cardenal Rosa Chávez dijo la semana pasada que ya no es fácil vivir en El Salvador, que antes con los pandilleros en las calles y con los gobiernos de Marina y el Frente todo era maravilloso. Y el párroco de Apopa, Luis Germán Molina, que se ha proclamado como uno de los principales detractores del gobierno actual, ya que hace algunas semanas salió a las calles de Apopa a decirle a los feligreses que hay que luchar en contra de la terrible dictadura bukeliana que tiene a todos los salvadoreños viviendo en una situación horrible. Nuestro país está en una situación horrible. Hoy se le llama la dictadura. La dictadura bukeliana. Yo le llamo el universo bukeliano. Es este padrecito de Apopa que más parece activista de la oposición, volvió a descargar todo su odio. Ahí tenemos activista, los youtubers dicen activistas de oposición y también los tiktokers y otros analistas dicen que lo ven como activismo político, pero como católico, saben que como católico, y yo no me salgo de la Iglesia Católica, como católico eso es una violación a la misma Iglesia, el que este sacerdote y otros sacerdotes dentro de la Iglesia Católica se expresen de esa manera. Y te voy a decir por qué aquí, punto por punto. Primero aclaremos, en ningún momento está tomando en cuenta a los pobres del Salvador. En ningún momento. Está tomando en cuenta a los pandilleros, a los criminales, está tomando en cuenta a los que violaban los derechos de nosotros, los derechos humanos, los derechos de vida en El Salvador, a los que robaban, a los políticos que robaban y que se beneficiaban ellos mismos. A esos está tomando en cuenta, a esa camada, a esa tanda, digamos, es la que está tomando en cuenta. Partamos de ahí y lo vamos a ver punto por punto. ¿Por qué te lo digo? ¿Por qué te lo digo? Y debemos de verlo bien serio, bien responsable. Debemos de ver a estos sacerdotes en la Iglesia Católica. Yo te digo, soy sacerdote. No te digo que te vayas de la iglesia porque yo no me salgo. Pero sí, hay que exigirles que se vayan a la mierda ellos de la Iglesia Católica. Bueno, permíteme. En la Iglesia Católica, ¿quién no ha aprendido los mandamientos de la ley de Dios? ¿Cuáles son los mandamientos de la ley de Dios? Y aquí vamos a ver primero 3, los más importantes. Uno dice no matarás. El otro dice no robarás. El otro dice no mentirás ni levantarás falsos testimonios, ni difamar. Entran las difamaciones ahí. Con esos 3 suficientes, que son importantes dentro de la Iglesia Católica, con esos 3 te voy a decir por qué estos sacerdotes son diabólicos, y cuando ellos hablan en favor de los pobres, están diciendo, entre comillas, pandilleros criminales, de los que violaban niñas y mujeres. A ellos se refieren. ¿Por qué? En la Iglesia Católica somos como el 30-40% feligreses en todo El Salvador. De los 6-7 millones que somos, el 30-40% somos católicos. Él sabe de que es una jerarquía como sacerdote dentro de la Iglesia Católica, es un guía espiritual para nosotros, para mí como católico. Y él mismo, imagino que en algún tiempo él enseñó los mandamientos de la ley de Dios. No mentir, no difamar, él lo enseñó. Él lo enseñó. La enseñanza de estos sacerdotes siempre es evitar el pecado, disminuir el pecado, no cometer pecados cada día. Y principalmente estos 3 pecados que son bien grandes: el de matar, el de robar, el de mentir y difamar, porque por mentir y difamar alguien puede morir.
alguien puede morir también, o muchos pueden morir por hacerlo, ¿entienden? Entonces, aquí está lo peligroso de tener estos sacerdotes dentro de nuestra iglesia católica, dentro de nuestra fe católica, ¿saben? Aquí está lo peligroso. Lo peligroso está aquí. Porque el llamado de Dios y que ellos deben hacer en la iglesia es a evitar el pecado. Hola, Sangway, a evitar el pecado, principalmente. Y díganme ustedes, en los gobiernos de arena y frente, cuando estos 80,000 pandilleros nos tenían doblegados a nosotros los salvadoreños, con muertes, violaciones, extorsiones, ¿eso qué era? Eran bendiciones según este padre, eso eran bendiciones. Entonces lo que teníamos nosotros, estábamos bendecidos por los pandilleros. Era una bendición según el padre de que te violaran a un familiar, de que te extorsionaran, de que le quitaran la vida a un familiar. Este padre y los demás que son como él están diciendo que eso eran bendiciones, eso no era pecado. Porque cuando él dice, y hasta maldice a los diputados y al presidente y a las mamás porque han creado el régimen de excepción, hasta lo maldice. Hasta lo maldice, ¿eh? Hermanos, hermanas católicos, hasta los maldice. Entonces, él está justificando de que el pecado es bueno. Porque ¿cuántos pecados teníamos nosotros en los gobiernos de arena y frente? ¿Cuántos pecados teníamos? Supongamos que eran 80,000 pandilleros a nivel nacional. Cada pandillero le quitaba la vida a una persona, violaba a una mujer, a una niña. Bueno, cada uno hacía un pecado de robar, de extorsionar, de quitar la vida. Cada uno hacía cada día un pecado de esos. ¿Cuántos pecados eran cada día? Eran 80,000 pecados. 80,000 pecados eran los que teníamos cada día. 80,000 pecados teníamos cada día. Y si estos pandilleros, cada uno de ellos hacía 3 pecados cada día, eran 24 horas. ¿Y tú crees que un pandillero decía solo un pecado voy a cometer? Porque el padre dice que no peque mucho. El padre nunca les dijo eso es pecado a los pandilleros, ni a las familias, ni en el culto. Nunca les dijo que eso era pecado. Entonces eran libres de cometer los pecados que quisieran. Pongamos que en 24 horas cada pandillero hacía 10 pecados en 24 horas. Cada uno multiplica 80,000 por 10. ¿Cuántos pecados eran cada día? ¿Cuántos pecados eran cada mes? Cada año, ¿cuántos pecados teníamos ahí en los gobiernos de arena y frente? Con el régimen de las pandillas, con el gobierno de pandillas, que fueron ¿cuántos años? ¿Cuántos pecados teníamos ahí? Y me va a venir a decir este cura que entonces era buena la vida religiosa. No había nada que condenar. Dios estaba contento con millones de pecados, con miles de pecados cada día y con millones de pecados cada mes. ¿Estaba feliz Dios allí en ese tiempo? Te lo estoy dando mi opinión social como católico que soy. Como católico que soy, te la estoy dando. Como católico que he aprendido que es malo quitar la vida a las personas, que es malo violar niñas y mujeres, que es malo robar, que es malo mentir y difamar. Te lo estoy diciendo yo como católico que soy. ¿Y tú crees que estos curas sacerdotes no saben bien eso? ¿Tú crees que es un errorcito que se le salió ahí con el micrófono? No. Miren, él bien sabe. ¿Y por qué el Rosa Chávez, el Alas y otros sacerdotes también, igual que este sacerdote de Apopa, vienen a mentir y a difamar ahora que está gobernando Nuevas Ideas? El presidente Bukele, la Asamblea Legislativa, dime,
¿Cuántos millones de pecados existen ahora cada día? ¿Cuántos millones de pecados? Si alguno que me esté escuchando ahí o que vea el video que voy a subir ahí en YouTube y lo voy a subir también a TikTok y que me dejen los comentarios, ¿cuántos millones de pecados están sucediendo ahora? ¿Cuántos millones de pecados están sucediendo en este gobierno ahora? ¿Cuántos millones? Si tú eres cristiano o eres católico, me respondes cuántos son los millones de pecados que están sucediendo. Y yo te digo, durante esos gobiernos a los que estos sacerdotes, y al igual que el Mario Vega, decían que el régimen no nos está ayudando en nada. Miren, para mí como religioso, como católico, el cristiano que esté pensando como ese sacerdote de Apopa, como Rosa Chávez, como Obispo Alas, los que estén pensando así como él, esas personas no tienen a Dios en su corazón. ¿Y saben por qué? Porque hoy no existen esos millones de pecados. ¿Y por qué no existen esos millones de pecados? Porque los que los cometían están en la cárcel. Ellos están en la cárcel. Están en el secot. Y hay otros por ahí que hacen falta, que están escondidos. ¿Saben? Están escondidos. Están escondidos. Mi opinión, mi información es como católico. Como católico. Y como católico te digo, estos sacerdotes en nuestra iglesia católica, para mí que tienen una secta satánica dentro de la iglesia católica. ¿Y dónde va el peligro de que existan dentro de la fe católica este tipo de sacerdotes? El peligro es que tú le confías el niño y la niña para el bautismo. Tú le confías te confías que te confiese. Le confías también recibirle la hostia, recibirle el vino, la comunión de todas las misas. Tú ahí vas haciendo línea para que Él te la otorgue a ti. Y vamos con las manitas a recibir la hostia, ¿verdad? Así vamos todos. Y Él te bendice. Hasta te tira agua bendita. Pero un sacerdote que es diabólico, nosotros no debemos de recibirle la hostia. Nosotros no debemos de llevarle nuestros niños a ese bautismo. No debemos de llevárselo. No debemos de llevarle al niño para la confirma. Y mucho menos casarme ahí con que me case ese sacerdote. O ese obispo que habla igual que este de Apopa. ¿Por qué? Aquí viene el peligro que te digo como católico, como creyente de Dios. Aquí es donde está el gran peligro para nosotros.